Hermanos, vamos a tocar un tema bastante importante en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Y cómo saber si estoy lleno, si de verdad estoy lleno del Espíritu, tengo el Espíritu de Dios. Son temas, hermanos, de los cuales la gente piensa de una manera equivocada, ¿verdad? Muchos piensan, hermanos, que ser llenos del Espíritu es cuando están brincando, andan alegres, con gozo. Unos piensan que al hablar como digamos palabras sin sentido, palabras que no se entienden, y hay muchos pensamientos, ¿verdad? Hay muchos pensamientos acerca de estar lleno del Espíritu Santo, reírse a carcajadas. Usted ha visto personas que se ríen a carcajadas y cuando se reprende con la palabra, dice no juzgue. Hay algo que no cuadra y no concuerda con lo que la Escritura dice acerca de estar lleno del Espíritu. Entonces nosotros hemos podido ver estos diferentes pensamientos, estas diferentes personas que piensan de esa manera, porque otros piensan que ser lleno del Espíritu Santo es desmayarse y caer para atrás. Desmayarse y caer para atrás, y eso piensan que es ser lleno del Espíritu Santo. Y otros piensan también, como dije, empiezan a hablar palabras como balbuceos, palabras que no entiende la persona que está hablando esas palabras, y es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en esa persona. Otros sienten que medios como temblorcito, y dicen hoy sí recibí el Espíritu porque sentí un temblorcito. Otros reciben milagros, ¿verdad? Y dicen no, pues es que yo estoy seguro que recibí el Espíritu Santo porque recibí un milagro. Muchos recibieron milagros pero no recibieron el Espíritu. En la Biblia hemos visto, ¿verdad? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? Simplemente recibir el Espíritu Santo significa ser salvo. Quien recibe el Espíritu Santo tiene salvación. Entonces, ¿cómo se ve esa persona que tiene esa salvación? Hemos visto a alguien que vino y tuvo el Espíritu en plenitud, y ese es Cristo. Tuvo la plenitud del Espíritu. Dios dijo que iba a dar su Espíritu, iba a poner su Espíritu sobre él, ¿sí o no? Lo dijo el Padre. En él derramaré mi Espíritu. Bendito sea el Señor. Y vaya conmigo a Isaías. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 42:1, allí podemos ver. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo, porque muchos corren como locos, caen de rodillas, caen para atrás, hablan de diferentes maneras, como sin entendimiento, cosas que no se entienden, y a eso le dicen que están llenos del Espíritu Santo. Otros piensan que cuando caen al suelo se quedan dormidos y no pueden reaccionar. Pero la Escritura muestra algo distinto, algo diferente cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Porque la Biblia en ninguna manera dice que cuando somos llenos del Espíritu Santo comenzamos a hablar palabras sin sentidos, balbucear o decir cosas que no se entiendan. Y eso lo vemos en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no dice que no entendían los que estaban ahí, dice que entendían, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 42:1? Dice así la palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dice? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué había puesto en él? Su espíritu. ¿Qué dijo Juan el Bautista que vio sobre él? Descender, ¿qué?
espíritu como forma de paloma. Y ese es mi hijo. Y la voz que decía: este es mi hijo amado. Siéntense, hermanos. Entonces, a la luz de las escrituras, hermanos, vamos a estar viendo alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver que cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, Jesús dice que Él no ha venido a hacer su voluntad, sino que la voluntad de su Padre, del que le envió, eso quiere Él hacer. Usted ha visto lo que dice Pablo, ¿verdad? Acerca de no embriagarse, ¿verdad? ¿Ha visto lo que dice Pablo? ¿Qué pasa cuando un hombre se embriaga? ¿Qué pasa cuando un hombre le echa vino a este cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa cuando usted bebe y le echa? Y dice Pablo: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de no embriagarse con vino? Y por eso la gente piensa que tener el Espíritu Santo es temblar, es correr, es hablar cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque han malinterpretado lo que Pablo dijo. Pablo dice, ¿qué está diciendo? ¿Que se embriaguen con vino? Dice que no. Ustedes tienen que ser, dice, algo diferente. Entonces la gente piensa: bueno, si ser lleno del Espíritu es estar embriagado, pues yo estoy embriagado y yo hablo como el borracho, así. El borracho viene y habla y hay palabras que no las puede decir muy bien. ¿Por qué? Porque está siendo dominado por el vino, ¿sí o no? Está siendo dominado por el vino. Y por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que no nos embriaguemos con vino, sino ¿qué debemos hacer? Sino ser llenos del Espíritu. Algo diferente. Cuando usted se embriaga con vino, usted va a hacer lo que hace la gente. Usted va a correr, usted va a andar allí, hermanos, y se va a caer también, ¿verdad? ¿Los borrachos se caen, sí o no? ¿Se caen? Sí, caen. ¿Se golpean? ¿Va que no se golpean? Se caen y se levantan otra vez. Algunos se quedan dormidos en las cunetas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver que en ninguna ocasión dijo Cristo que al comenzar, que al reírse de esta manera, tenemos el Espíritu. ¿Por qué? En ningún pasaje de las Escrituras vemos a Cristo, nosotros, que comience a reírse como loco sin control, o que se cae desmayado y no puede reaccionar. Habló con los discípulos, Jesucristo habló con ellos, les predicó a ellos y a las multitudes, y podemos ver, hermanos, que nunca Él vino a hablar con formas de esa manera, de balbuceos, cosas que las personas no entendían. Él era explícito y quería explicarles a la gente, y es por eso que Él ponía parábolas para hablar, con la intención de que las personas entendieran su mensaje. Jesucristo no hace estas cosas. Jesucristo no hizo estas cosas, hermanos, porque podemos ver que Él hablaba cosas terrenales y Él decía: cosas terrenales les he hablado y ustedes no entienden, ¿verdad? Era tan específico para hablar que quería que la gente entendiera su mensaje, ¿sí o no? Gloria a Dios, amén. Quería que entendieran su mensaje porque Él, hermano, Él tenía un propósito, y la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, quería Él hacer porque tenía la plenitud de su Espíritu. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar y vaya conmigo y nos quedaremos allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36, y nos quedaremos allí en ese pasaje y continuaremos allí. Bendito sea el Señor. Dice Cristo de la siguiente manera, en el 31, dice:
el que es de arriba, el que de arriba viene, dice, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué está diciendo? Que el que es, ¿de dónde viene Cristo? ¿De arriba o es de la tierra? Él es viene de arriba. Amén. Es sobre todos. Es mayor que Juan. Es mayor que cualquier profeta. Es mayor que todos nosotros. Por eso la Escritura narra que Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. El que nos da ejemplo. El hermano mayor siempre, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Siempre es el ejemplo que nosotros tenemos. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí podemos ver que Juan, el escritor, el apóstol Juan, está dejando claro que Cristo es superior a todos los hombres. Es superior a todos. Porque Cristo es sobre todos, es en todos y sobre todos, ¿verdad? Él es sobre todos. Porque Cristo no es un hombre terrenal, sino que es un hombre que vino de arriba. Cristo es más grande que Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista narra y dice, bendito sea el Señor, que el que viene detrás de mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Ese es mayor y ese lo bautizará. Yo bautizo, a la verdad yo bautizo en agua, pero que aquel que viene tras mí, ese lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Él nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Él nos ha dado un sello. Y ese sello dice a quién pertenecemos nosotros. Porque a Él se le ha dado toda autoridad. Amén. Todo dominio, sea en el cielo o sea en la tierra. Entonces, bendito sea el Señor. Vaya conmigo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Dice en este libro de Colosenses de la siguiente manera, 1, 15 y 16. Dice de la siguiente manera, 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Es mayor que todos? Gloria a Dios, Sí. aleluya, amén. Es mayor que todos porque Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Bendito sea el Señor. Pero el Padre le dio un cuerpo, ¿verdad? Como Él mismo dice, ¿verdad? Le preparó cuerpo, como dicen Hebreos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, podemos ver aquí lo que está diciendo. Entonces, vamos a leer Juan 1. Gloria a Dios. También 1:30. Ahí donde estamos. Dice, no puede... Perdón, creo que estoy al otro aquí. Dice el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. 30 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Oh, amén. Estoy en el 4, perdón. 30 en adelante. Dice de la siguiente manera.
1:30. Estoy en el 2 todavía, hermanos. Discúlpenme. Me equivoco, ¿verdad? Hay uno perfecto que no se equivoca. Dice la palabra. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual, dice, es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dijo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Este es del cual yo estoy testificando. Este es el cual los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Yo a la verdad solamente bautizo en agua, pero este va a bautizarlos a ustedes con el Espíritu Santo, porque este trae el poder y la autoridad de arriba. Él se le ha dado el poder de dar vida a los muertos. Él se le ha dado poder de resucitar a los muertos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de poner mucha atención a lo que Cristo nos dice en su palabra. Porque Él es el que da el Espíritu Santo. Él es el que da, hermanos, el sello a quienes creen en Él. Bendito sea el Dios vivo y verdadero. Dice 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. 32 y 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lo que vio y oyó, eso habla. ¿Qué habla Cristo? ¿A qué vino Cristo? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Arrepentidos, ¿por qué? Porque el tiempo ha llegado. Amén. Arrepiéntanse de su pecado, porque el tiempo ha llegado. ¿Recibimos su testimonio o lo rechazamos? El que escucha esta palabra y cree en Él, se va a apartar del pecado, porque recibe su testimonio. El que no se aparta del pecado, no recibe su testimonio. Dice, sigamos leyendo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Verdad que nadie quiere recibir su testimonio? Nadie quiere. Como en los mismos días de los fariseos y de toda aquella multitud, muchos siguen a Cristo por lo que Cristo puede darles: sanidades, dinero, salud, bienestar económico, puede restaurar su matrimonio, y por todas estas cosas siguen y buscan a Cristo. Pero no por recibir su testimonio, no por recibir su palabra. Dice el 33. El que recibe su testimonio, ¿qué dice? Este atestigua de que Dios es veraz. Dios es veraz. Nosotros hemos recibido su palabra. Su palabra está con nosotros. Todo aquel que ha recibido su palabra, y su palabra mora. Su palabra mora en él. Entonces,
este ha recibido su testimonio, el testimonio de que Dios no miente. Amén. Aleluya. Dios no miente. El que ha recibido a Cristo, dice Pablo, es nueva criatura, hermanos. ¿Es o no es nueva criatura? Eso no es. No puede estar entre, bueno, no, eso no es. El que ha recibido testimonio es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Recibir su testimonio, su palabra, en otras palabras. Cuando alguien está dando un testimonio, ¿qué está dando? Palabra, ¿verdad? Entonces recibe su palabra. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, que hemos recibido el testimonio de Cristo, atestiguamos de que Dios es veraz. Amén. Testificamos de que Dios es verdadero, de que Dios es real, de que Dios transforma, de que Dios cambia la vida, hermano. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Mira, te ha sacado de esto, te ha sacado de esto, de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. No, hermano, me dijo un varón, viera cuántas cosas el Señor ha hecho conmigo, y conmigo también, le digo. Ahora hablo de Cristo. Ahora aparto el tiempo para la gloria del Señor. Antes no lo podía hacer. Amén. Gloria a Dios. Pero aleluya. ahora sí. Antes no me gustaba leer la palabra. ¿Hay alguno que le guste leer la Biblia? ¿Hay alguno que le guste? No, a mí no me gustaba. Pero hermanos, cuando leo su palabra, siento cómo me conforta esa palabra. Siento que me da fuerzas. Siento que me anima. Amén. ¿Por qué? Porque su testimonio es verdadero. Porque su testimonio es real. Porque Dios, lo que Cristo ha dicho, es porque lo ha escuchado de la boca del Padre. Es porque lo ha aprendido del Padre Celestial. Y eso está testificando. Él no está hablando por su propia cuenta. Él no está buscando el halago de los líderes religiosos. Él no está buscando la aprobación de la gente. Él está buscando una sola cosa, y es la gloria del Padre. Aleluya. Amén. Y eso mismo va, hermano, a acontecer en nuestra vida cuando tengamos ese espíritu, cuando recibamos ese testimonio verdadero. Amén. Ya no vamos a hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Ya no vamos a hacer, hermanos, las cosas para que nos vean, sino que vamos a hacer las cosas con gozo, con amor. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Así lo dijo él. A mí nadie me obliga a venir a orar. Yo, hermanos, con gozo y con alegría, porque soy el necesitado. Dios no necesita nada de mí. Yo sí necesito todo de Él. Por eso, hermanos, yo le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame cuando no tengo nada de fuerza. Yo no puedo, Padre. Pero tú, Señor, eres poderoso. Si tú no recibes ese testimonio, el testimonio de Cristo, no puedes ser hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así lo dice su palabra. Juan 6, 41 al 45. Dice así la palabra: gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre,
y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Si otro viene en su propio nombre, buscando la gloria, buscando su propia gloria, buscando su propio beneficio, buscando también las cosas terrenales, porque ustedes son terrenales, a ese sí lo reciben. A ese sí lo reciben. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cuál es la gloria que debemos de buscar? Que viene del Dios único. Usted puede ver personas autollamadas cristianas. ¿Cuáles son las prioridades de estas personas? Voy a crecer más en santidad. Voy a crecer más en la palabra. Voy a crecer más en oración. Voy a orar más. ¿Cuáles son las prioridades? Eso atestigua de quién es usted. Eso atestigua de quién somos. Bueno, dicen unos, y por eso usted puede verlo, los falsos maestros. ¿De qué hablan los falsos maestros? ¿Hablan del pecado? ¿Vienen en su propio nombre, dice la palabra, sí o no? A ese lo reciben muchos, muchas, sí o no. ¿Son multitudes, sí o no? Multitudes lo reciben, porque viene en su propio nombre. Nosotros no venimos aquí. El centro de nuestra vida, el centro de la predicación tiene que ser Cristo. Aleluya, amén. No buscamos seguidores. Sigamos a Cristo todos. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Amén. Todo aquel que tiene deseos vanos en su corazón no va a predicar esta palabra así. No, usted tiene que someterse a su pastor. Sométase a Cristo. El que se somete a Cristo va a poder someterse los unos a los otros. Amén. Vamos a poder darnos cuenta los unos a los otros, a confesar nuestros pecados unos a otros cuando nos sometamos a Cristo. Mientras tanto, orgullo, arrogancia. ¿Quién? Solamente aquel que puede confesar su pecado al hermano. Hermano, ayúdame a orar. Fíjate que estoy luchando con este pecado. ¿El que tiene el Espíritu o el que no tiene el Espíritu? Examinémonos. Por eso podemos ver esa palabra, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sométanse los unos a los otros. Confiesen sus pecados unos. Oren unos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra y sigamos. 45 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? De mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos. ¿Cómo creeréis a mis palabras? No creen a Moisés. Ustedes solamente se han inventado rituales. Si nosotros estamos aquí, hermanos, estamos aquí reunidos, pero no obedecemos su palabra, solamente estamos llevando los rituales. Amén. Nos conformamos con reunirnos, pero no nos negamos a nosotros mismos. Nos conformamos a hacerlo rutinario, pero nuestras vidas no están cambiando, no están creciendo espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Vamos a parecer como los fariseos. Bien vestidos, cambiados todo por fuera, pero por dentro con los mismos deseos y pensamientos de los fariseos. Santo es Cristo, aleluya. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Quien tiene el Espíritu Santo va a haber un cambio radical en su vida. Y va a testificar
y va a dar testimonio que ya no vive para sí, sino para aquel que lo llamó, para aquel que lo salvó, para aquel que le ha dado vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra en el único, en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. No hay otro camino al cielo. Bendito el Padre. Muchos son atraídos por cosas sorprendentes, por milagros del Evangelio, hermanos. Muchos son atraídos por cosas pasajeras, temporales. Muchos hacen, hermanos, estas cosas, se reúnen en el templo, van con gozo al templo, pero sus vidas no siguen abandonando el pecado, porque ese es el llamado del Evangelio. Amén. El llamado del Evangelio es producir un hombre conforme a la imagen de aquel que lo llamó. Amén. La misión del Evangelio no es tener personas ricas, es tener personas, hermanos, abundantes y ricas espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo nunca llamó a nadie a que lo siguiera por carros, por fortunas, por propiedades, por haciendas, por aviones, por barcos. No, nunca dijo: van a ser millonarios conmigo. Teniendo el alimento, ustedes tienen que estar contentos, porque ustedes no son de esta tierra. Así como yo he venido de mi Padre, yo regresaré a mi Padre, y ustedes también van a ir allá, a ese lugar que he preparado para vosotros. Amén. Así que, hermanos, el Hijo de Dios va a poder renunciar. Por eso es lo que cuesta. Cuando vemos, hermanos, personas que quieren seguir a Cristo, pero cuando se les dice: ya tienes que abandonar tu pecado, tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la mentira, tienes que abandonar toda fornicación, salen corriendo. No es que hay algunos que no es que se van, sino están ahí, pero no hay un cambio. ¿Han recibido el testimonio? No. Ellos creen en su propio Dios. El Dios de sus pensamientos no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, a usted lo llama, a mí me llama a hacer cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Él me llama y yo tengo su espíritu ya. Ya cuando Él me dice, es Dios que me está hablando. Es su palabra. Entonces, hermano, cuando pasan estas cosas sorprendentes, entonces ellos ven que no es tan sorprendente seguir a Cristo. Dicen: pero esto no me gusta acá mucho. Mucho habla del pecado el hermano. Mucho habla de ese pecado que estoy practicando, de ese que no puedo dejar. ¿Ha creído en Cristo? Si el que ha creído en Cristo puede abandonar el pecado, porque Cristo lo ha libertado. Y libertado del pecado veniste a ser siervo de quién? De la justicia. Siervo de Cristo. Entonces, hermanos, ahí comienza la gente a alejarse, a apartarse. O allí ya, no, pues. Como en cierta ocasión un varón me decía que era cristiano y yo veía que no concordaba lo que él hacía, y me tocó confrontarlo y le dije: varón, ¿es usted cristiano?, le pregunté, y me dijo: ¿por qué me dice eso, hermano? Me dijo: ¿sabe por qué le digo esto? Porque usted es demasiado mentiroso. Usted sigue mintiendo, por cada cosita sigue mintiendo. Y me tocó confrontarlo con la palabra. Y le dije: la Escritura a mí me dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado, no vive en el pecado. Le tocó decirme: mire, hermano, le voy a ser sincero, me dijo, porque yo sé que usted la palabra de Dios me está hablando. No soy cristiano. Así que, hermano, no pongamos en vergüenza el Evangelio. No nos sintamos cristianos solamente por venir aquí a calentar un asiento. No nos sintamos cristianos solamente con estar aquí, hermanos, los domingos o los días de culto. No, hermanos, el cristiano, porque muchos van a estar dentro de las congregaciones y en aquel día van a decir: Señor, Señor. En aquel día van a decir: Señor, Señor. Por eso, hermanos,
nosotros tratamos de la mejor manera predicar lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura nos habla, para que ustedes no sean engañados, y nosotros vamos a dar cuenta de la palabra que predicamos también. Amén. Porque de toda palabra vamos a dar cuenta, sea ociosa o sea buena. Bendito sea el Señor. Entonces allí, hermanos, ya no están, el evangelio ya no es tan atractivo, ya no los atrae mucho. ¿Por qué? Porque empieza Jesús a decirles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus metas, niéguese a sus sueños, niéguese a todo lo que usted planeaba ahora. Usted ha decidido seguirme, usted tiene que negarse. Y es por eso que en esa ocasión que él dijo estas palabras, muchos retrocedieron, muchos se apartaron, ya no andaban con él, porque vieron que Jesús estaba diciéndoles, pidiéndoles que si eran verdaderos discípulos, ellos van a abandonar aún sus propias vidas. ¿Qué significa abandonar su propia vida? Sus propios intereses. Lo que me interesaba a mí ya no me interesa. Me interesa la gloria del que me ha llamado, del que me ha salvado, del que me ha dado vida eterna, del que me ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y eso es que debemos de predicar nosotros. Porque hay muchos, dicen, como siguen y a Cristo, dicen, se reúnen, como dije, a menudo, se reúnen muy comúnmente, pero no se están negando a sí mismos. Siguen en el pecado. ¿Y seguir en el pecado qué significa? ¿Abandonarse o negarse a sí mismo? No, sigues con su ídolo. Porque el ídolo, ¿quién es? Uno mismo. No deja lo que ama, ¿verdad? Lo que le gusta no lo deja. ¿Por qué? Porque es su ídolo. Eso se llama idolatría. Y podemos ver lo que dice Colosenses, ¿verdad? Menciona algunos pecados allí, ¿verdad? Algunas acciones que se hacen y dice, y todo esto es idolatría, ¿verdad? Aún la avaricia es idolatría. Cuando nosotros nos vamos de un extremo a otro extremo, hermanos, el propósito de este caminar en Cristo es que trabajemos en el Señor, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Lo sabemos de memoria el versículo, pero en la práctica allí nos estancamos. Muchos hermanos nos están negando a ellos mismos, como dice la palabra, y debemos de negarnos a nosotros mismos. Están pensando en lo terrenal. Por eso dice Pablo que en Romanos capítulo 16 dice que estos piensan en lo terrenal, en sus propios bienestar, ¿verdad? Piensan en su propio bienestar, piensan en las propias cosas, en todo lo de cosas de este mundo, en viajes, vacaciones, me falta esto, me falta lo otro. Pero no buscan un crecimiento espiritual o planean algo, hermanos, congregar más a menudo o reunirse más temprano para, hermanos, y decir, hermanos, oremos más, porque necesitamos orar más. Porque este no es el trabajo solamente de los que predican, es trabajo de todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. De animar a los hermanos a orar más. Si no estamos orando más, hermanos, vamos a llegar a las más tempranito y vamos a comenzar una media hora de oración. Pero a veces, hermanos, nos acomodamos. Necesitamos esto. Necesitamos abandonar nuestros propios planes, nuestros propios deseos y buscar un crecimiento espiritual. Bendito sea el Señor. Buscar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bendito sea Dios. Voy a leer el 32 y 33 otra vez. Dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Dios ha llamado a la oración o no? Amén. Entonces, comencemos a orar más, porque este es un testimonio de que hemos recibido el testimonio de Cristo. Todo lo que Cristo nos ha llamado a hacer, debemos de hacerlo porque estamos recibiendo su testimonio. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 5:10 al 12 dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos que estar convencidos de esa vida eterna que hemos recibido, que es creer en Jesucristo, esa certeza, esa seguridad, ese testimonio personal que nos lleva, hermanos, a obedecer su palabra. Todo aquel que ha recibido a Cristo, ¿qué hace? Obedece. El que no ha creído a Cristo, no obedece. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se le pregunta a una persona, ¿tienes a Cristo? ¿Tienes salvación? Dice, no sé. ¿Quién nos hace obedecer? ¿Obedecemos por nuestras propias fuerzas? ¿Quién nos hace hablar allá cuando llevamos tratado y no tenemos ni palabra? O cuando estamos en la calle y no llevamos un tratado y sale la oportunidad de hablar la palabra, ¿quién nos hace hablar? El Espíritu Santo que está en nosotros. Ese nos hace hablar, testificamos de aquel en cual hemos creído. Por eso Jesús dice que el que me confiesa delante de los hombres, ¿qué dice Cristo? Yo también le confesaré. Pero el que me niega, yo también le negaré. ¿Qué significa eso? Significa que el que tiene a Cristo no lo va a negar. No lo va a negar, sino que lo va a confesar. ¿Y sabe cómo también una fácil forma de negar a Cristo? Decir que tengo a Cristo y no abandonar el pecado es una forma de decir que Cristo no está en mí. ¿Por qué? Tito 1:16 lo asegura. ¿Qué dice Tito 1:16? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos. ¿Qué significa hechos, hermanos? Algo que uno hace, ¿sí o no? Algo que la gente practica, pero con sus hechos, dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden dejar el pecado. ¿Por qué? Porque no han creído en Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa convicción, esa vida eterna, ese testimonio está relacionado siempre con el regalo de la vida eterna, el regalo que Dios nos ha dado, la cual se encuentra en su Hijo Jesucristo. Amén. Quien tiene a Cristo tiene la vida eterna, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Ahí lo dice. Entonces confirmamos, esta es la confirmación del Espíritu Santo, es del testimonio interno en nosotros, que cuando al creer en Cristo Jesús, hermanos, recibimos el Espíritu Santo, quien da fe de que somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el mismo Espíritu da testimonio en ustedes de que son hijos de Dios. El que es hijo de Dios, el mismo testimonio, lo mismo dentro de él le va a decir, tú no eres hijo de Dios o tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. 34, dice el siguiente verso. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da su espíritu, pues Dios no da el espíritu por medida. Dios no dice, bueno, le voy a poner un poquito del espíritu. No. Dios, así como Cristo recibió la plenitud del Espíritu, así nosotros, el que recibe a Cristo, recibe la plenitud del Espíritu. Es lleno del Espíritu. Amén. Es lleno del Espíritu. Colosenses 2:9 al 11. Dice Colosenses 2:9 al 11. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El 11 dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo.
hemos echado de nosotros ya, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes ya echaron, ya fueron circuncidados. ¿Qué significa ser circuncidado? Sellados con el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu morando en ustedes y ya, ustedes ya no sirven más al pecado, como dice Romanos 6, del 12 en adelante, ¿verdad? Sino que son siervos de justicia. Ya ustedes, como dice, no perseveran en el pecado, porque dice, hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Absolutamente, un rotundo no, en ninguna manera. Entonces, una persona que está viviendo en el pecado no puede decir que es cristiano, o tal vez puede decir engañándose a sí mismo. Se engaña a sí mismo, pero a Dios no lo engaña, porque Dios no es mentiroso, ¿verdad? Por eso dice que el que cree en el Hijo de Dios, a Dios le ha hecho mentiroso. Dice que Dios es mentiroso, pero Dios no es mentiroso, ¿verdad? Él puede decir que no es mentiroso, pero Dios no miente. Dios habla verdad y solamente verdad. Entonces, hermanos, somos llenos del Espíritu con esa plenitud que recibió Cristo también, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos nosotros a Cristo, somos llenos de esa plenitud, de ese Espíritu Santo, recibiendo el testimonio de Cristo. Vamos a ser dominados por el Espíritu Santo de Dios. Este soy yo. Este soy yo. Sin Cristo, este soy yo. ¿Qué puedo hacer sin Cristo? ¿Puedo tomar el micrófono? ¿Lo puedo agarrar el micrófono sin Cristo? Ahora llega Cristo a mi vida. Soy lleno de Cristo. Ahora Él me puede dominar y Él puede hacer cosas en mí. Ahora sí puedo tomar el micrófono porque Cristo está en mí. Hoy puedo leer la Biblia porque Cristo está en mí. Hoy puedo orar porque Cristo está en mí. Antes no tenía ningún deseo, pero Él me domina. Él me domina. El Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Amén. Sin mí, Nada puede hacer. ¿qué puede hacer el guante? Con Cristo lo puede agarrar. Cristo puede dominarme y puede tocar piano también. El guante solo, ¿lo voy a poner a tocar piano? No puede. Sin Cristo estamos muertos, así como este guante. Si yo no me lo pongo, por eso dice, sean llenos del Espíritu. Llénense ahí. Entonces van a poder ser dominados por el Espíritu. El Espíritu los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, recibiendo a quién, a Cristo Jesús. Amén. El que recibe a Cristo va a tener deseo de estas cosas. Esto no se trata, hermanos, ya me bauticé. No, hermano, tengan cuidado, no ser como el mago también. Hay que tener mucho cuidado. Podemos autoengañarnos. Muchos fueron bautizados y se perdieron, ¿verdad? El bautismo no quiere decir nada, hermano. Hay muchas cosas que Dios nos está pidiendo, muchas cosas que Dios nos pide, ¿verdad? Dios está llamándonos. Entonces, hermanos, pongo este ejemplo. No es que Cristo sea mi mano, sino solamente un ejemplo. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, le da vida y lo puede manejar. Lo puede manejar. Ya no hace su voluntad el guante. El guante, miren cómo hace. Pero ya con Cristo dentro de nosotros, ya no hacemos lo que nosotros queremos. Renunciamos a lo que nosotros anhelábamos. Renunciábamos a nuestros apetitos, ¿sí o no? ¿Ya hemos muerto con Cristo? ¿Sí o no? Con Cristo estáis juntamente crucificado ya. La carne, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces pongo este ejemplo, hermanos, y vamos a ir a Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. Dice, ¿qué dice la palabra?
Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo more en abundancia. Llénense de la palabra de Cristo, porque esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, si esa palabra está en ustedes, ustedes van a estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Ya no van a hacer las cosas que ustedes quieren, van a hacer las cosas que la palabra les pide. Bendito sea el Señor. Entonces dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y todo lo que hagamos sea de palabra de hecho. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice de la siguiente manera. Y eso lo leí. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa con el vino? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Un contraste de lo que no debemos hacer. A un contraste de lo que sí debemos hacer, ¿verdad? Amén. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu? La palabra que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces, cuando usted se llene de la palabra, por eso a un cristiano se conoce cuando lee la palabra. Un cristiano se conoce cuando está leyendo la Biblia, está haciendo morir las cosas terrenales, las cosas de este mundo, hermanos. Es como la espada de doble filo que entra en nosotros y nos dice, tú deberías de estar predicando, tú deberías de estar llevando el mensaje, porque a eso te he llamado. Nos confronta la palabra, porque tenemos el Espíritu. Aquel que la leyó ahí y ahí se le olvidó lo que decía. Bueno, ¿por qué? No está el Espíritu. Lea aquella palabra que dice, pero los fornicarios, los adúlteros, no hacen nada, no penetran en su corazón. ¿Por qué? Porque no creen la palabra. Cuando cree la palabra, se hace a un lado del pecado. Y dice, Cristo me ha llamado. Puede dar testimonio, ¿verdad? Da testimonio, testifica. Por eso dice aquí la Escritura, el que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Cuáles fueron las palabras que habló Jesús? La palabra que recibí, el mandamiento que recibí de mi Padre, ese mismo les he traído. Lo que hemos recibido de Cristo, eso mismo. Lo que hemos creído de Cristo, dijo Pablo, eso mismo hablamos, eso mismo testificamos, eso mismo vamos a llevar también nosotros. ¿Por qué? Porque el que Dios dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. Dios no da el Espíritu Santo por medida. Juan 5:37. Dice así la palabra, 5:37. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros. Cuando la palabra de Dios está morando en nosotros, ¿qué pasa? Creemos todo lo que Él dice, es verdad. Pero como no tenía la palabra morando en ellos, ¿qué dice? Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si hubieran tenido la palabra de Dios morando en ellos, hubieran recibido el testimonio de Cristo. Amén. De ahí le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que
que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo soy esa palabra de las cuales testifican de mí. Él es esta palabra la cual testifica de Él, pero no querés leerla porque no tenés el Espíritu Santo morando dentro de ti. Así aplicaría en nuestro tiempo, ¿verdad? Esta es la palabra, Él es la palabra de vida, pero no queréis leerla porque no ha recibido su Espíritu Santo, no ha recibido ese testimonio que es verdad, sino que no has creído en ese testimonio. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria de los unos de los otros? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Lucas 10:22. Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que cree en el Hijo conoce al Padre, porque el Padre ha enviado al Hijo, ¿verdad? Amén. El Padre ha enviado al Hijo. Así dice la palabra de Dios. Juan 17, 8. Juan 17, 8 dice así: gloria a Dios. Juan 17, 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Todo aquel que recibe la palabra, recibe el testimonio. 17:22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo son? Nosotros somos ¿qué? Uno. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nosotros, si ve el plural, ¿verdad? Nosotros somos, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Y dio su Espíritu en Él, ¿verdad? La plenitud, ¿sí o no? Lo dice la palabra, ¿verdad? En Él habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Y en Isaías leímos 42, ¿verdad? Y dijo: daré mi espíritu, pondré mi espíritu sobre él. Por eso Jesús dijo: destruid este templo, porque yo soy el templo de Dios. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Templo y morada. Y así dijo Pablo que somos, ¿verdad? Templo y morada del Espíritu Santo. Quien ha creído en Cristo tiene el Espíritu Santo. Dice el 36: el que en Él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que no cree en Cristo va destino, va con rumbo al infierno. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Rehusar creer en el testimonio que se ha dado. Rehusar creer. La salvación es por Cristo. Solamente por Cristo. En ningún otro hay salvación. Si tú no crees en Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti, como dice la palabra. Habrán algunos que podrán decir también: yo creo en Cristo intelectualmente, pero no he recibido a Jesucristo en mi corazón. No he recibido ese testimonio en mi corazón para que ese testimonio, esa palabra, me domine, como el ejemplo del guante.
Por eso puse el ejemplo del guante, porque cuando llega Cristo, de verdad llega, no intelectualmente, no aquí en la mente, sino que llega al corazón, cambia todo. Somos dominados por el Espíritu. Entonces algunos podrán creer intelectualmente, pero no lo han recibido porque no le obedecen tampoco. Entonces no está viviendo de acuerdo a la palabra, porque no ha creído. Y algo otro dirá también que cree que tenía el Espíritu Santo. Yo creía que tenía el Espíritu Santo porque he visto milagros, he sentido escalofríos, he visto sanidades en mi vida, o he visto cosas que Dios ha hecho en mi vida. Me ha dado cosas que yo le he pedido, he orado y me ha dado cosas. Dios da cosas, ¿verdad? Aún los impíos, ¿verdad? Hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Pero eso no significa recibir el Espíritu Santo. Quien recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo. Quien cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice de esa manera. La Biblia lo dice de esa manera. Amén. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice: Efesios 1:13. Me adelanté. Dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos la palabra de verdad y el evangelio, y este evangelio de la salvación? ¿Qué dice? Y habiendo creído en él, ¿qué pasa? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo somos sellados? Solamente cuando creemos. Dice, el que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué hace una persona que cree? ¿Qué hace una persona cuando cree el evangelio? Obedece. Cree que es verdad y obedece, y entonces todo cambia. Porque la palabra de Dios dice, Hechos 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Somos testigos de él porque hemos sido transformados, hemos sido cambiados y somos nuevas criaturas.